buenas tardes. En aras del tiempo, para cumplir con el propósito de este encuentro seminario, vamos a restringir ¿no es cierto?, el proceso de preguntas y vamos a pedirle a tan distinguida concurrencia, a personas que han sido y han tenido y tienen, ¿no es cierto?, un liderazgo en materia educativa, no solamente en las escuelas, sino que en las redes que les ha tocado participar, un rol central, ¿ya? Y por lo mismo, quiero hacerles una pregunta, pero déjenme partir sin agobiarlos en el tiempo, con una definición. La palabra liderazgo, ¿no es cierto?, es una introducción al castellano, y bien digo al castellano, no al español, ¿ya? Y significa, o la expresión castellana sería guiar, ¿no es cierto?, conducir. Y conducir a veces es en un camino, muchas de las veces desconocido, ¿no es verdad? Y que por lo tanto quienes... camino que a veces es desconocido, y aunque lo sea, está sujeto a incertidumbres, ¿no es verdad? Y la incertidumbre nos lleva a un tema muy central en el liderazgo, ¿no? Y ese tema central es el liderazgo innovador. Creo que esas dos expresiones, esos dos términos, ¿no es cierto?, nos permiten entrar en la conversación. Y por lo mismo, quiero empezar contigo, ¿ya? Respecto, bueno, ¿cuáles son los elementos, digámoslo así, los aspectos, dimensiones necesarias para tener un liderazgo innovador? ¿Qué es lo que ustedes han hecho? Si no estoy diciendo algo nuevo, pero me gustaría conocerlo desde su experiencia. Bueno, hablar de innovación en 170 años es una palabra, ¿no es cierto? En 170 años yo creo que la CIP ha ido innovando, ha ido cambiando, pero nunca hemos cambiado nuestra esencia. Nuestra esencia, que es la excelencia, nuestra esencia, que es preocuparse de cada alumno. Tenemos 23.000, entonces harto trabajo, pero nada de eso se podría pasar si no es por nuestros directores. Y ahí viene la palabra liderazgo, unido con innovación. La resiliencia de ellos, la resiliencia de la institución. Hemos pasado, como les ya digo, 170 años por muchos cambios sociales, cambios políticos. Y a cada de ellos tenemos que adaptarnos, pero con creatividad. Pasamos de un director que era un jefe que mandaba, que casi se le hacían reverencias, a un conductor, a una persona que convoca, no por eso perdiendo su autoridad. Pero es un cambio súper fuerte, porque tienen equipos. Aquí concuerdo, agradezco y felicito a Ellen por todo lo que la tremenda clase que nos dio. Y estos equipos son muy apoyados, muy apoyados. Tenemos una oficina central, la dirige un gerente general, pero tiene a su cargo una coordinación pedagógica, directora pedagógica, tiene al lado un departamento de personas que dirigen a nuestros 1.800 personas que trabajan con nosotros. Tenemos un centro de control de gestión. Nada de esto podría hacerse si no tuviésemos el control absoluto de los recursos del Estado. Nosotros no trabajamos solamente con los recursos del Estado. Bueno, y tenemos el departamento de finanzas, el departamento de tecnología, y cada uno de ellos hace una función de soporte de nuestros equipos. Y nuestros equipos, a su vez, tenemos 87 personas que son nuestros directores con nuestros subdirectores, de los cuales hay 17, pues somos 17 colegios, que son los directores, y 70 subdirectores. 70 subdirectores que se dividen entre directores de académicos y directores de formación. Ambas cosas para nosotros tan importantes y se complementan una con otra. No solamente los resultados académicos, sino que la persona, buena persona. Y para eso tenemos los pilares de la CIP. Entonces, Eugenio, yo creo que esos son como para nosotros nuestros pilares. El acompañamiento, eso hemos ido cambiando. El acompañamiento, el cómo se acompañan a estos líderes. Las funciones del cargo que tenemos. Tenemos claramente
una escuela de aprendizaje para apoyar a nuestros líderes, nuestros directores, a nuestros subdirectores, pero también a nuestro jefe de departamento y también a nuestros profesores. Siempre con mucho cariño, con mucha cercanía, poniéndose en el caso de cada uno, poniendo metas súper claras, resultados esperados y luego evaluación, ya no solamente por colegio, sino que también del quehacer de cada uno de nuestros funcionarios. Muchas gracias, Lili. Profesor Reyes, bienvenido. ¿Ahora? Sí, bien. Buenos días a todos, a todas. Primero, antes de responder la pregunta, hacer el contexto, ¿cierto? San Nicolás es una comuna muy pequeña de la región de Ñuble. 70% son agricultores que viven de una agricultura de subsistencia. Cuando iniciamos el proyecto transformador, éramos 25 profes, un poco más jóvenes que ahora, y teníamos muchas adversidades, ¿ya? Y una de esas adversidades eran que los niños, las niñas se iban, porque estamos muy cerca de Chillán, por lo tanto Chillán era nuestra amenaza, ¿ya? Dentro del FODA que siempre uno tiene presente, ¿ya? Entonces había que enfrentar y había que buscar una estrategia, ¿ya? Había que sobreponerse, porque de lo contrario íbamos a quedar sin trabajo, ¿ya? Y los que se iban a Chillán eran los que tenían plata para pagar el pasaje. Y los que no se iban no es porque no quisieran, sino que porque no tenían cómo cancelar el trayecto. Entonces, partimos desde la adversidad. ¿Y por qué es importante contar la historia desde ahí? Porque siempre hay un contexto. O sea, hoy día el contexto es muy distinto. O sea, hoy día son 250 profes, de 360 estudiantes son 2.500, ya desde el prekinder, enseñanza técnico-profesional, enseñanza científico-humanista. Entonces son muchas las variables. Ahora, ¿cómo llegamos a la innovación? ¿Ya? ¿Cómo logramos revertir ese contexto? ¿Ya? Primero con paciencia, con humildad, ¿ya? De aprender, ¿ya? Siempre pensando en que si yo avanzo solo, tal vez llegue más lejos, pero si avanzo con todos mis profes, ¿ya? Voy a llegar y voy a mover la frontera, ¿ya? Y eso es transformación educativa, ¿ya? No es andar tan rápido, sino que es avanzar entre todos. Y ahí viene la clave del liderazgo, obviamente, y que fue en base a todo lo que dice Michael Fullan, y es la distribución del liderazgo. Para nosotros es democratizar el liderazgo, ¿ya? Tal vez, como lo que decía la profesora, o los panelistas anteriores, todos los problemas que ellos tienen, también los tuvimos nosotros y los pudimos resolver, ¿ya? Sobre todo lo que explicaba el padre, ¿no es cierto?, del Hogar de Cristo en la mañana. Ya también teníamos esos niños que no saben leer y hoy día estamos dentro de los 15 colegios con un mejor proceso lector en los chicos. Entonces, la autonomía, la confianza que nosotros vimos en sistemas que siempre ya nos enrostran y dicen, pero ¿cómo Finlandia? Bueno, yo digo, yo soy la Finlandia chica de Chile, ya, porque también los alumnos son creativos, la inteligencia no es un privilegio. ¿Ya? Todos los niños son inteligentes, pero a los profesores tienen que darnos la libertad, ¿ya? Para poder ejercer nuestra magia transformadora, ¿ya? Que nos indica la vocación, la misión que tenemos como profe y colocarnos en el sitial que corresponde. ¿Ya? Liderar un colegio hoy día, ¿no es cierto?, es una tremenda responsabilidad. Hoy día el compartir con los cientos de colegios que nos visitan al año es un privilegio, ¿ya? De poder apoyar, no para que lleven la receta, sino que para que contextualicen también las ideas. Hoy día, lo que hablaba en la mañana de Soledad, de las chicas que llegaron a Estados Unidos, no es una casualidad, es una consecuencia de un trabajo persistente, de motivación, de creer en los profesores, de aprender del error, de volver a insistir hasta que las cosas se van transformando. La mayor transformación desde el liderazgo ha sido la distribución del liderazgo al liderazgo distributivo, tener mentores que trabajan muy cercanos, como lo que explicaba la profesora. Yo la escuchaba y me imaginaba un distrito pequeño y tiene toda la razón, ¿ya? La clave está ahí, en ese acompañamiento permanente.
el no trabajar más por curso porque no nos funcionó en la diversidad nuestra, ¿ya? Tener un profesor que pretendamos los directores pensar que todos los alumnos van a aprender al mismo ritmo y que tienen las mismas habilidades, eso es mentirnos entre nosotros y debemos ser honestos. Eso no ocurre en la realidad ni va a ocurrir, ¿ya? Entonces yo tengo que generar desde el liderazgo estrategias que permitan que todos los niños aprendan en mi contexto. El uso eficiente, obviamente, de los recursos, el apoyo constante, el escuchar a los centros de estudiantes, a los apoderados y generar un modelo educativo que tenga sentido para la comunidad, ¿ya? Así que ese es lo transformacional, lo bonito de liderar y liderar con todos, obviamente que se hace mucho más enriquecedor. No tenemos esa ansiedad de no llegar a trabajar el lunes, sino que enfrentamos el lunes como cualquier otro día de la semana entre todos y afrontar los problemas en comunidad. Muchas gracias, profesor Reyes. Profesor Larraín. Muchas gracias. Primero agradezco la invitación y creo que es un honor estar con quienes estoy sentado y vemos parte del sistema educativo nacional desde la perspectiva pública o subvencionada en su amplia magnitud. Mi nombre es Pedro Larraín, soy director subrogante de la Dirección de Educación Pública, para algunos conocido como el jefe de los SLEP. Ya voy a aclarar eso. Pero para saber dónde estamos, quería pedirles si me pueden levantar la mano quienes son parte de algún servicio local en este lugar. Miren. Hay un número importante. Gracias. Muy bien, muy bienvenidos. ¿Quiénes son parte del sistema municipal? Mira, también los hay. ¿Particular subvencionado? Mira. Puede que tengamos particular pagado. Mire, tenemos yo creo que aquí el país, porque pareciera ser que las proporciones estaban bien desplegadas. Así que felicitaciones por esa convocatoria. Quiero decirles que en mi experiencia he tenido la oportunidad de ser profesor en colegio particular pagado, he tenido la oportunidad de ser Ceremi, he tenido la oportunidad de ser director de educación municipal en Paine, luego director ejecutivo de una fundación como Belén Educa y actualmente subrogando la Dirección de Educación Pública. Lo digo que esto con el sentido de que he tenido la oportunidad de enfrentar una gama importante de complicaciones, de dificultades, de desafíos en el ámbito educativo y he visto el valor de lo que significa liderar esos aspectos. No porque yo haya sido un buen líder, sino que primero me ha tocado conocer muy buenos líderes y sí, en mi rol, acompañar a otros líderes. Hoy día en la Dirección de Educación Pública tenemos un gran desafío. Es la reforma más grande en lo educativo que ha tenido el país en el último tiempo. Me animo a hacer la siguiente pregunta. Levante las manos los que están de acuerdo con el avance de los servicios locales de educación pública. Miren, yo me atrevería a decir que no son mayoritarios en esta... Es una pregunta, y es una pregunta válida, y eso se está discutiendo arduamente. Y estoy en el centro del huracán. Y es duro, es difícil. Es una ley, se acaba de actualizar con la ley 21.819, que actualiza la ley 21.040. Son leyes complejas que estamos trabajando como país. Y las estamos mirando a veces con un gran problema, desde lo estructural, desde arriba hacia abajo, tratando de resolver temas muy complejos. Y hay que hacerlo, sin duda. Pero mientras tanto, hay cientos, hay miles de niños que siguen educándose en nuestras escuelas y que no pueden esperar más definiciones ni más cambios estructurales porque ellos necesitan tener seguridad
en su proceso educativo. Y con ellos me vinculo con los profesores, con los asistentes de la educación, con las familias, los directores de colegios. Y es ahí donde quiero poner el foco del liderazgo. Debemos seguir trabajando en esta ley. Necesitamos hacer todas las mejoras que correspondan. Estamos trabajando en ello también como Ministerio de Educación, con las modificaciones necesarias, con las mejoras correspondientes. Pero lo que no podemos olvidar es que hay directores de colegios que tienen que seguir conduciendo sus establecimientos con un liderazgo claro. Y la fuerza la tenemos que poner, el motor de la mejora tiene que estar en el colegio y no en las otras capas. Las otras capas deben cumplir su rol y lo deben hacer bien, lo debemos hacer bien. Pero nada va a reemplazar la fuerza y el liderazgo de un establecimiento, de un colegio. Y que hoy día ese director, ese equipo sepa si las clases que hoy día se están haciendo fueron mejores que las de ayer. El resto del sistema es muy grande. Estamos muy lejos. Si la fuerza la llevamos al servicio local, por ejemplo, vamos a lograr poco. Y si la fuerza la llevamos a la calle Alameda, ahí donde está el Ministerio de Educación, menos. ¿Cómo logramos que se fortalezcan los establecimientos educacionales? Y para eso tenemos un gran desafío. Tenemos una confirmación. Los buenos servicios locales, en general, mayoritariamente, tienen buenos directivos y tienen consistencia y tienen permanencia. Los que no les ha resultado no han sido bien escogidos, no han tenido, quizás no era su lugar, no han ejercido un buen liderazgo y han tenido mucho cambio. Eso lo hemos podido ver y hay buenos ejemplos de servicios locales en nuestro país, a lo largo del país, pero también hay servicios locales que no lo están haciendo bien y sobre ellos tenemos que ejercer también lo que la ley nos mandata. Una palabra que no nos gusta decir, pero es control. Digámosla más bonita, accountability. Hay que ejercerlo porque tenemos que asegurarnos que el servicio educativo se haga de la mejor manera. Y para eso hay ciertas atribuciones, pero también quiero decirles que hay opacidad en el sistema. Hay cosas que desde el sistema, desde la Dirección de Educación Pública, ustedes sabrán cuando empiezan a leer la ley que los servicios locales son organismos descentralizados. Sin duda yo avalo eso. Ojalá fuesen más autónomos y más descentralizados, pero colisionamos con el problema de cuando eso no ocurre bien. Entonces, ¿qué límites se les pone? ¿Qué controles se les ponen? ¿Qué remociones hay que hacer? No sé si han leído en la prensa, pero muchos de los directores que han tenido que ser sumariados más de 4 o 5 años están en esos procesos. Hay muchas cosas complejas en la gobernanza de los servicios locales. Termino para no tomarme todo. La situación es compleja, la estamos abordando con la máxima capacidad que podemos en el ministerio. Esto es una prioridad. Esperamos seguir avanzando con los buenos talentos que hay, allegando nuevos talentos. Muchos levantaron la mano que no participan ahí. Les invitamos a pensar, a postular. Hay mucha necesidad de muy buenos talentos que asuman, se incorporen en los servicios locales. Así que esos líderes los esperamos. Muchas gracias, profesor Larraín. Profesor Andrade. Bien, primero que todo, muy buenos días, buenas tardes ya a esta hora. Buenas tardes. Para comentar lo que desde mi punto de vista serían las claves del liderazgo, habría que verlo de 2 puntos de vista, de uno macro y de uno micro. En lo macro diría que los grandes sistemas que nos valoran, que nos habilitan, por ejemplo las jefaturas. Tener buenas jefaturas que te apoyen en tiempos de crisis, porque claro, lo lindo sale en la prensa, en los likes y todo lo demás, pero en tiempos de crisis tener una buena jefatura que te sepa apoyar es clave. Y ahí la formación también está dentro de lo macro. Me acordé porque junto con la rectora le comentaba en el break que yo soy egresada de la Universidad de Tarapacá y en mi generación habían 23 egresados, de los cuales el 80% ha tomado cargos directivos de distintas índoles, directores, orientadores, jefes docentes, en Terica, Iquique y otras ciudades de Chile. Por tanto, la formación de líderes es muy importante para luego ejercer un liderazgo que tenga un sentido y que tenga una palabra que es clave, que la vimos mucho en el impulso docente, Bernardita por ahí. Coherencia. Yo no puedo tener un discurso vacío. Yo tengo que ser ejemplo con mis acciones
de lo que estoy diciendo se puede materializar. ¿Ya? Eso es lo macro. Creo que la jefatura, la formación y luego el sistema en el que trabaje, que yo también pertenezco a los SLEP, querido, pero otro día lo conversamos. Bueno, en lo micro, creo que ahí estamos en una cancha chica de distintas situaciones. Coincido con lo que dice Víctor, la verdad que en los colegios hay un submundo que muchas veces no se conoce, y creo que puedo entrar en una anécdota pequeña para que lo puedan graficar. En el colegio que yo trabajo ahora como directora del 2019, antes cuando ingresé el 2012 fui profesora de castellano, lenguaje en ese momento, y después coordinadora. Cuando era coordinadora participaba en las entrevistas laborales. Hoy en día yo no entrevisto a nadie. Mi equipo tiene que hacerlo y saben cuáles son las exigencias para entrevistar a un postulante. Pues bien, entrevistando a una coordinadora de extraescolar, su perfil de cargo, las actividades que tenía que hacer, y luego ella va como 5 veces a mi oficina. ¿Puedo mandar esta carta al municipio? Sí. ¿Y puedo invitar a estas personas? Sí. Ya, oye, Gislaine, ¿qué pasó? Le dije yo. No, es que a mí en otro trabajo me tenían que visar todo. Siéntate, le dije yo. Tú eres la profesional a cargo, tienes las competencias, tienes la libertad, gestiona. Y cuando termine el proceso, tú me das cuenta de cómo te resultó, lo bien que lo hiciste o las dificultades que tuviste, pero dame el resultado. Yo no puedo estar haciendo micromanagement de todo lo que haces a cada rato. Entonces a ella le sorprendió tanto, porque había tenido un cargo similar en otro lado, pero era el control por el control. Ahí creo que no estamos formando buenos líderes. Un líder que hace, confía en su equipo, confía en su equipo. Y eso tiene que ver con el respeto a la formación y al profesional que tenemos al frente. Ahora, tenemos que ajustar un poquito la aguja en la selección del personal, ¿no? Porque con estas multigeneraciones, pero siempre hay talento. Creo que el talento está en todos lados y también hay que saber formar. Yo estoy acá con ustedes y mi equipo está allá resolviendo 1000 cosas y con visitas. Y claro, porque nosotros como líderes también somos formadores de líderes. Y yo creo que acá estudiantes van a ser los próximos líderes de muchos establecimientos. Y necesitamos seguir coexistiendo con personas que nos inspiren. Para mí, en la última reunión de gestión vimos cómo reivindicar un poco la mirada de la parte HC del colegio, de los humanistas científicos. Y decidimos en conjunto que vamos a pintar un mural con la imagen del Principito y el zorro, con la frase que es esencial para todo esto. Ya lo dije, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos. Muchas gracias, profesora Andrade. Bueno, nos quedan unos minutos muy escuálidos, muy pobres, diríamos, ¿ya? Pero así brevemente, ustedes han hablado acá, han apuntado conceptos: organización, acompañamiento, tradición y creación, o así lo interpreto, libertad, autonomía, gestión. No al cambio, el cambio por el cambio no es la solución. Confianza en los equipos, esta dinámica jefatura y profesorado, exceso control, en fin. ¿Qué prácticas ustedes pueden recomendar a sus pares? Porque finalmente hay elementos idiosincráticos que son imposibles de reproducir. ¿Ya? ¿Para qué estamos con cosas? O sea, no vamos a reproducir probablemente lo de San Nicolás en Portezuelo. Pueda, ¿ya? Pero no son lo mismo, y así sucesivamente. Pero ¿qué prácticas ustedes quieren, de acuerdo a la experiencia de ustedes, tanto en el aula como en la jefatura o como en la dirección de grandes redes? Lili. Para mí la observación, el acompañamiento y la retroalimentación creo que son las prácticas fundamentales. El poder estar cerca, ver en qué se puede apoyar, en qué se puede colaborar con ese profesor que está frente al aula, que tiene como misión la excelencia. Perfecto. Gracias. Profesor Reyes. Bien, yo quiero partir, la pregunta es bien interesante y por el tiempo hay que ser más sintético, pero en la experiencia nuestra, una de las claves para llegar a esa respuesta es primero entender, y a veces uno no lo ve en todos lados, que la enseñanza es una ciencia y que yo puedo experimentar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo veo el sistema? Que el sistema solamente reproduce y obedece al que te dice lo que hay que hacer, sea el programa o sea una persona.
Entonces, en la experiencia nuestra, mirando que la enseñanza es una ciencia y que tengo variables dependientes, independientes dentro de un contexto, entonces yo debo permitir como líder la experimentación pedagógica. ¿Ya? Y esa es la práctica que a nosotros nos ha resultado muchísimo y se engrana con el tema de dar la confianza y dar las facilidades para que los profes hagan, porque yo puedo tener un bonito discurso, pero si en la práctica no lo hago, ¿cierto? Nadie te va a creer como líder. ¿Ya? Pero si yo parto de eso, ¿ya? ¿Puedes experimentar? Puedes experimentar. ¿Ya? Pero ¿y si me equivoco? No importa. Mientras más errores, más vas a aprender. Entonces, experiencias que yo se las cuento así rápido. Los profesores de historia hacen gestión del conocimiento, que es algo clave para el colegio. Yo no puedo estar pensando que el próximo año voy a repetir exactamente lo que me dice el programa hoy. ¿Ya? Lo otro, para quienes nos conocen, no somos tan obedientes de este sistema educacional. Y siempre lo hemos dicho. Somos los rebeldes de la educación y nos salimos de la fila hace muchos años atrás. ¿Ya? Porque encontramos ahí la clave. Si yo sigo obedeciéndole a las personas que no conocen mi contexto, ¿cómo me van a liderar? Y por eso a mí me habría encantado haber respondido todas las preguntas que tenía el primer panel, porque me interesó mucho lo del Hogar de Cristo. Esos 300 niños que hablaban en la mañana, dentro de mi hipótesis, dentro de esta experimentación, lo más probable es que los profes, ¿ya?, no entienden lo que pasa en el cerebro de esos niños. Por lo tanto, no hay ni neuroeducación, no saben de proceso, no saben cuándo el cerebro del niño está listo para aprender a leer. Sino que, ¿qué es lo más importante? El método, el programa que tienes que leer en junio, en julio. ¿Ya? Pero si nosotros llegamos a la experimentación y comprendemos, puede que haya niños que lean a los 3 años, puede que otros a los 6, puede que a los 7, pero yo tengo que entender y tengo que generar una estrategia pedagógica como líder cuándo es el momento. ¿Ya? ¿Cuándo es el momento? Y ahí viene todo el tema. Ahí el profe de educación física es el principal, porque si yo trabajo con él psicomotricidad, voy acercando ese cerebro, ese grupo de neuronas para que esté listo, para que el profe de lenguaje o el primer ciclo enseñe, ¿no es cierto? Y lleguemos al fonema para que el niño transforme el grafema en fonema. Entonces, eso es lo que yo creo que falta, y falta la conversación. ¿Ah? Todos estos seminarios son muy bonitos, ¿ah? pero siempre hay una lógica de esperar reproducir. Entonces, en colegios innovadores, en liderazgos transformacionales, yo tomo el programa como un referente, ya tomo la política como un referente, pero no pierdo la visión como líder. Y en este caso, la visión es la movilidad social. Yo lucho contra la pobreza. Por lo tanto, coloco al niño al centro, ¿ya? Y me importa un carajo el programa y si el niño sabe o no sabe cuando tiene que llegar a la sala. ¿Entiendes? Muchas gracias. De esa manera, el liderazgo se va transformando y vamos siendo honestos con lo que hablamos en el discurso y hay respeto. Los profes te siguen, no por miedo a que van a tener horas o no van a tener horas, si están de acuerdo o no con el director. ¿Ya? Porque también hay un tema ahí de temor, ¿ya?, de no querer conversar. Yo no hago consejo de profesores hace muchos años porque son tremendamente aburridos, pero fomento el trabajo de los equipos, de las mentorías, y trabajo con ellos, voy, los converso y me nutro y hago mi plan de trabajo, no me lo da el ministerio. El plan de gestión del director no me lo da el SLEP. ¿Ya? El plan de gestión del colegio lo hacen los profes, ¿ya? Y tiene que tener un sentido. Entonces, yo creo que a todo nuestro sistema le falta ciencia y no tanta obediencia. Y vamos a hacer un Chile mejor. Muchas gracias, profesor Reyes. Profesor Larraín. Sí, muchas gracias. Cuando decía que el motor tiene que estar más cerca del colegio, me refería precisamente a eso. Si los motores de cambio los llevamos más arriba, es mucho más lento, más burocrático y se genera esa desincentivo a la agencia que debiese tener cada líder pedagógico. Por lo tanto, creo que
lo central como cualidades de liderazgo es esa agencia, esa capacidad de responder respecto a la responsabilidad que tengo frente a los que se me han encomendado. Si soy profesor, soy líder de esos estudiantes. Si soy directivo, soy líder de esa comunidad educativa. Creo que dentro de eso también una cualidad fundamental, una necesidad es tener visión pedagógica. Debe haber una visión, creo que Víctor es muy clave en decirlo, tiene que haber algo por lo que luchamos, algo que nos entusiasma, algo que proponemos y que estamos dispuestos a darle una palabra clave, consistencia. Toda la comunidad consistente respecto a esa visión, propósito pedagógico. Creo que los líderes en los niveles superiores deben tener que dar también capacidad de soporte administrativo. No es a veces el invitado de piedra, pero cuando no llegan las resmas de papel, cuando no llegan los libros, cuando no se paga la luz, cuando no hay recursos para los sueldos, se cae todo. Por lo tanto, el soporte administrativo tiene que estar muy firme, muy claro, pero en los niveles centrales, que la escuela sea lo que está llamado a ser, y los niveles centrales, lo exponía antes Helen, pueden tomar como pararrayo los aspectos administrativos para que la escuela se pueda desplegar en su visión pedagógica. Creo que es clave para los líderes tener precisión respecto a indicadores, monitoreo, qué vamos a medir. No puede ser todo. No podemos tener a profesores, administrativos, pedagógicos, o sea, líderes trabajando para completar reportes que les sirven a otros y que quizás ni siquiera los leen. Tiene que ser preciso, tiene que ser focalizado y muy apalancadores, indicadores, metas de resultados que apalanquen acciones efectivas. Y por último, sostener esta idea o ser muy enfático en que el colegio tiene que tener un foco pedagógico, la sala de clase tiene que ser sagrada y hoy día debemos saber si es que ese proceso pedagógico, como lo decía antes, fue mejor que el de ayer. Si hoy día no sabemos eso, la verdad es que estamos muy lejos de tener una mejora pedagógica. Muchas gracias, profesor Larraín. Profesor Andrade, por favor. Mira, pensaba en los docentes. Un mensaje clave para mí es que sigan estudiando, que sigan preparándose, que nunca bajen los brazos con respecto a ello, porque el conocimiento, aparte de la obsolescencia que tienen, los jóvenes nos sacan mucha ventaja en tecnología, pero pueden ser expertos de pronto en inteligencia artificial, pero les falta esa otra parte, que es la experiencia. Nosotros somos educadores y eso es mucho más amplio que solamente transmisores de conocimiento. Para un docente es fundamental estar a la vanguardia y ser ese motivador. Creo que por otro lado no hay que olvidar la parte humana. Y con esto me refiero a que muchas veces los conflictos nos llevan a ver solamente lo pesimista de un sistema, que está cargado de dolores o situaciones negativas, pero hay que verlo con optimismo, con alegría y con la confianza que uno como líder va a influenciar a su equipo. Yo admiro el trabajo que hace Víctor y con todas las comunidades que son exitosas y las que no también, porque a veces le ha faltado esa visión positiva de que las cosas pueden cambiar. Si me voy al eslogan, se puede. Cuando dicen directores que cómo va a ser esto que no se puede, ¿quién dijo que no se puede? Claro que hay una dinámica que se va contagiando cuando las voluntades se sincronizan. El trabajo colaborativo es espectacular, ya no competimos con nadie. Hace muy poco instauramos la red de colegios de alto hospicio, cuando antes ni siquiera sabíamos quién eran los directores. Ahora nos juntamos a ver qué se logró. Se logró a través de Seremía Educación que dieran tardes protegidas una vez al mes. Así se reúnen todos los jefes docentes, todos los encargados de PIE, todos los encargados de convivencia y son instancias. No es que se pierdan clases, véanlo más allá. Se reúnen para ver problemáticas o situaciones exitosas que se puedan compartir y que les sirvan dentro de un mismo territorio. Y, por ejemplo, compartimos muchos colegios TP. Y también tenemos otro tema súper importante, que es cómo vinculamos la empresa o cómo damos oportunidades a los jóvenes que estudiando algo de pronto no tienen una colocación en la empresa. Y es así, o sea, los profesores, el sistema y una mirada positiva creo que nos hace mucha falta como colegios para poder salir a veces de la inercia, de hacer siempre lo mismo. Para hacer cosas distintas y tener resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes con una mirada positiva de crecimiento y de altas expectativas. Lo que le puedo comentar. Muchas gracias. Yo quiero pedir un aplauso por todos ustedes. Ha sido... Nos faltó tiempo, supongo que tendremos más oportunidades, supongo que a la salida
a muchos de ustedes quieran hacerles preguntas, así que bienvenidos y tengo que cerrar en aras del tiempo, ya estamos a 20 segundos de eso. Así que muchas gracias y bienvenidos nuevamente a todos.